Buenos días, feliz semana, productivo mes, venturoso año 2022. Llegó diciembre, imagínense ustedes, ya estamos al final de este año. Hoy es miércoles 1 de diciembre del año 2021 y nos corresponde ver el tema de conflicto y negociación. Recordarles que esto pertenece a la unidad 1 de grupos y equipos. Luego del examen, tendremos la siguiente unidad que tiene que ver con la psicología organizacional y luego tendremos un tema sobre relaciones entre sindicato y administración. Les deseo de verdad desde el principio una feliz Navidad en familia. Estamos entonces como hemos dicho, el 1 de diciembre con el tema de conflicto y negociación que junto con el de liderazgo, poder y política constituyen el núcleo de lo que abordamos para este segundo parcial. Luego tendremos teoría de la organización y estructura que corresponde a la unidad de psicología en la organización y luego tendremos los tópicos en enero, entorno y medio ambiente interno, cultura y clima, cambio y desarrollo en la organización, relaciones entre sindicato y administración, que es la tercera unidad. Y luego viene el último parcial, entregamos el portafolio y tendremos la entrega de notas. Bueno, ya estamos entonces terminando eh, la primera parte de esta excelente unidad temática y este curso y nos preparamos para el segundo parcial. Vamos entonces a la consideración del tema de conflicto y negociación. Siempre recordar que estamos hablando del plano del grupo en comportamiento organizacional. Recordemos que de la percepción que nosotros tengamos de la realidad, nosotros nos comunicamos. Por eso existe un vínculo entre percepción y comunicación. Y eso afecta la toma de las decisiones en grupo, afecta la estructura de los grupos. Y en los grupos se dan una serie de interacciones como el liderazgo y la confianza. Los grupos se relacionan y pueden convertirse en equipos de trabajo y ahí ocurren procesos muy importantes que son el poder y la política y el conflicto de la negociación. Y en todo este nivel de comportamiento organizacional ocurre el cambio y el estrés, que hay que manejarlo, tanto el cambio como el estrés, para hacer más eficiente el trabajo en los grupos. Hoy vamos a ver el conflicto organizacional y la negociación. El conflicto ocurre cuando una parte o agente percibe que otra amenaza sus intereses. Esto quiere decir que el conflicto puede ocurrir sin que una de las partes se dé cuenta que eso está ocurriendo. Es cuando una persona o un agente percibe que otra está amenazando sus intereses. Así ocurre el conflicto organizacional. Y los conflictos organizacionales dentro de la organización pueden ocurrir por tres diferentes motivos. Uno es el conflicto en la tarea. Por ejemplo, que un miembro de la organización dice que otro está haciendo su tarea o que debería estar haciendo una tarea que no está haciendo. Hay otra cosa que es el conflicto de los procesos. Dentro de un proceso hay una serie de pasos y tareas que deben cumplirse. Y a veces cuando no hay claridad en cómo es el proceso, entonces ocurre que es necesario que alguien dirima qué es lo que se debe hacer allí. Pero mientras tanto va a haber conflictos entre las personas porque algunas dirán este paso o esta tarea es mía o no, es de otra persona y no lo está haciendo. Y un tercer tipo de conflicto tiene que ver con el conflicto de relaciones entre las personas. Cuando no hay una buena aveniencia entre las personas, se generan problemas de comunicación y esto puede llevar a situaciones complicadas que es necesario atender como parte de la resolución de los conflictos. Un conflicto ocurre a través de varios estadios, tales como aquí se reseñan. Aquí se reseñan 5 estadios: la oposición potencial, la cognición y personalización, las intenciones, la conducta y los resultados. En la oposición potencial, que es el estadio número 1, tenemos las condiciones antecedentes que ya mencionamos: problemas de comunicación, estructura
o de variables personales que pueden estar influyendo. Y existe una distinción entre conflicto percibido y conflicto sentido. Muchas veces el conflicto es percibido, pero hasta que no es sentido, no se hace evidente para ambas partes. Luego hay unas intenciones de manejo del conflicto, como pueden ser la competición, la colaboración, la complacencia, la evasión o el compromiso. Esas las vamos a ver más adelante. Y esas intenciones pueden reflejarse en conductas específicas, como pueden ser conflicto abierto, conducta de uno y reacción del otro, ya cuando pasamos de las palabras a las acciones. Los resultados del conflicto pueden ser una mejora del desempeño del grupo o una reducción del desempeño del grupo. Cuando hay una reducción de desempeño del grupo, hablamos de que el conflicto ha sido disfuncional. Aquí tenemos las intenciones de manejo de conflicto. En la primera intención, yo no quiero ni luchar por lo que la parte no quiere, ni luchar por lograr el resultado a su favor, ni tampoco quiere cooperar con la otra parte. Simplemente evade el conflicto. Por otra parte, cuando la gente quiere a toda costa ganar el conflicto, se produce una situación de competencia que es donde está la asertividad. Cuando hay una parte que es permisiva, hay una complacencia, se desea cooperar para manejar el conflicto. Algunas veces se transige y entonces cada una de las partes cede y se obtiene un compromiso que no satisface a ninguna de las dos partes, pero por lo menos resuelve el conflicto. Y la intención del manejo del conflicto más importante es la de colaboración, que deberá resultar en que ambas partes ganen en la negociación. Esa es la aspiración en todo manejo de conflicto. Bueno, hay una relación entre cómo crece el conflicto y los tipos de conducta que se dan abiertamente en el manejo de ese conflicto, que van desde los desacuerdos o malos entendidos menores, pasando por ataques verbales asertivos, hasta que se llega a esfuerzos abiertos por destruir a la otra parte. Esta es una escala que nos permite distinguir qué tan importante está siendo el conflicto y en qué medida tenemos que preocuparnos por lo que está ocurriendo con él. En el manejo de conflicto, nuestra conducta depende del uso de técnicas que nosotros podamos utilizar para intensificar el conflicto o para desescalarlo. Hay entonces técnicas para estimular el conflicto y técnicas para reducirlo. Vamos a ver ejemplos de cada uno de ellos. Si nosotros queremos estimular el conflicto, una de las primeras cosas que se pueden hacer es dar comunicaciones ambiguas. Las comunicaciones ambiguas alientan los conflictos. Otra forma de estimular el conflicto es traer personas a la organización, externos importados, que tengan puntos de vista muy diferentes a las que tienen las personas en la organización. Y eso empieza a generar conflictos internamente. La otra es reestructurar. Decir que se va a reestructurar la organización, se va a redistribuir las tareas, eso genera una cantidad de conflictos. Y por último, algunos adoptan la posición de abogado del diablo, que sistemáticamente en las reuniones de comité está diciendo, está adquiriendo posturas que van en contra de lo que piensa la mayoría. Y esto desde luego aumenta el conflicto. Después tenemos una técnica de resolución de conflictos que son muy variadas. Algunas veces la estrategia que utiliza la organización es simplemente sentarse cara a cara y tratar de resolver el problema. La otra es buscar unas metas de rango superior que están por encima de las partes involucradas, a las cuales nos tenemos que adscribir para lograr el éxito en la organización. Algunas veces el problema de los conflictos se resuelve simplemente expandiendo la base de recursos. Eso a veces soluciona perfectamente el conflicto. Otras veces, como lo hemos visto en la parte anterior, la gente siempre quiere evitar los conflictos, salirse de ellos, y es como si ellos no existieran. Otra estrategia es suavizar el conflicto, tratar que se desescale el conflicto y de esa manera poder manejarlo mejor.
La otra es de transigir, hablamos antes del compromiso. Es decir, llegar a unos acuerdos que a nadie benefician completamente, pero que permiten avanzar. Luego puede la organización tener un mandato de autoridad, decir, bueno, esto se resuelve de esta manera y se acabó el conflicto. No hay forma de resolverlo de otra manera, sino con un mandato de autoridad. Y algunas veces se resuelven, mire, algunas veces hay que despedir gente o algunas veces hay que definitivamente modificar variables estructurales de la estructura de la organización, que es lo que hace más probable que los conflictos se resuelvan. Todas estas son alternativas para resolver conflictos. Luego del conflicto viene el proceso de negociación en donde dos o más partes intercambian bienes y servicios y tratan de acordar una tasa que sea beneficiosa para cada uno de ellos. Y el MAPAN es la mejor alternativa para un acuerdo negociado, que es el valor mínimo aceptable para un acuerdo en la negociación. Y hay acuerdos de negociación que son la negociación distributiva, en donde una parte gana y la otra pierde, y una negociación integrativa, donde se busca que ambas partes ganen. En los acuerdos distributivos integradores existen unas características del acuerdo que tienen que ver con la meta, la motivación, el enfoque, los intereses, la información compartida y la duración de la relación. Esto está, por supuesto, en el material, yo no lo voy a detallar, pero desde luego siempre tenemos que buscar en el acuerdo integrador está la ganancia para ambas partes en una negociación. Aquí tenemos una forma de pensar en cuál es la zona de negociación. Aquí está el rango de aspiraciones en la parte B, aquí está el rango de las aspiraciones en la parte A, y en esta franja se encuentra el rango de la negociación. Este es el punto de la resistencia de A, que por debajo de eso la persona no va a querer negociar, y este es el punto de resistencia de la parte B, que por debajo de eso no va a querer negociar. Identificar este rango de la negociación es una de las oportunidades que se tienen cuando se va a establecer una negociación de un conflicto. Por supuesto que la negociación sigue un proceso que va desde la preparación y planeación hasta el cierre y la implementación. Sigue después de la preparación, con la definición de las reglas básicas, la aclaración y justificación y los acuerdos y solución de problemas. Los procesos de negociación pueden ser procesos largos o cortos dependiendo de las partes que están involucradas y de lo que sea el origen del conflicto. Se ha pensado que los rasgos de personalidad influyen en la negociación. Esto no es cierto. Los rasgos de la personalidad no inciden ni en el proceso ni en el resultado de la negociación. Y las diferencias en género también son bastante limitadas. Se dice, la evidencia que se ha encontrado es que los hombres negocian mejor que las mujeres, pero esa diferencia es pequeña. Los hombres y mujeres utilizan los mismos estilos de negociación y las actitudes que tiene a la mujer en la negociación y su éxito son menos favorables que las de los hombres, no importando el resultado de la negociación. Pero estos resultados no obstan para que las mujeres participen en las negociaciones y sean exitosas, igual que los hombres, en muchas oportunidades. Existe lo que se llama negociaciones con terceros, donde se llama a un mediador, a un árbitro, a un conciliador o a un consultor. Hay diferencias sutiles entre cada una de estas alternativas y yo recomiendo que en la lectura se profundice sobre estas diferencias, pues es importante conocerlas a la hora que se vaya a buscar a una negociación con terceros. Finalmente, aquí hablamos de los conflictos y el desempeño de la unidad. Cuando el conflicto es muy bajo o es demasiado alto, no parece ser muy eficiente el manejo de los conflictos. Cuando están en el punto B, que es el punto B más alto, el conflicto es óptimo, funcional, es viable y da como resultado un conflicto funcional. Cuando están en su nivel muy bajo, en el nivel muy alto, el tipo de conflicto suele ser disfuncional.
Por lo tanto, tener cierto nivel de conflicto es bueno para las organizaciones. Y eso nos lleva a concluir con una frase de un famoso investigador en el área de comportamiento organizacional que dice lo siguiente: los líderes no huyen, reprimen o niegan el conflicto. Al contrario, lo ven como una oportunidad. La semana que viene entonces tendremos nuestra siguiente prueba de Psicología Industrial Organizacional 2. Estará abierto en la sección de tareas entre las 9 y las 11 de la mañana. 7 preguntas con valor de 3 puntos porque siempre tenemos una ñapa para ustedes. Usted responderá como siempre las preguntas en un archivo de Word o PDF. No admitimos ni JPG o PowerPoint. Usted puede subir el archivo hasta las 10:59 am. Si tiene algún problema excepcional de luz, internet o ambos, tendrá 10 minutos para enviar su archivo por WhatsApp entre las 11 y las 11:10. Si tiene dudas sobre el enunciado de una pregunta, podrá consultarlo por WhatsApp entre 9 y 9:30 am. Anímense, los 3 temas son muy interesantes. Es el núcleo de lo que entendemos el nivel de grupos cuando trabajamos con las organizaciones. Son temas realmente atractivos. Bueno, los esperamos entonces en el examen para la semana que viene. Que tengan un feliz día y una excelente semana.